Hola a todos, qué bueno tenerlos por aquí en este nuevo análisis. Hoy vamos a desglosar algo que usamos literalmente todos los días, pero que está a punto de dar un salto espectacular. Hablo de la actualización de 2026 de Google Maps. Gracias a los modelos de inteligencia artificial de Gemini, estamos ante la mayor evolución de la navegación en más de una década. Ya no hablamos del típico mapa estático de siempre, sino de una experiencia espacial superinteligente, interactiva y completamente nueva. Pero antes de meternos de lleno, quiero hacer una pausa rápida porque la transparencia es clave para nosotros. Los enlaces y fuentes utilizadas como referencia para este video se encuentran en la descripción para que puedas consultarlos. Revisen ahí abajo si quieren profundizar más en el tema. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Iremos paso a paso. Arrancaremos con la revolución de Google Maps y Ask Maps. Pasaremos a la navegación inmersiva en 3D y las rutas ecológicas. De ahí veremos los mapas sin conexión, un par de herramientas súper prácticas para el día a día, y cerraremos viendo cómo activar la IA en sus teléfonos. Empecemos entonces. Sección 1, la revolución de Google Maps, el poder de Gemini y Ask Maps. Olvídense de escribir palabras claves sueltas rogando que el buscador entienda qué quieren. Con la integración de Gemini nace lo que llaman Ask Maps. Básicamente, ahora pueden hablarle a la plataforma de forma súper natural. Imagínense estar en una ciudad que no conocen y preguntar algo tan específico como ¿dónde puedo cargar el celular sin hacer cola en una cafetería? En el pasado, la app te daría un mapa lleno de pines inútiles. Pero hoy, la IA entiende toda tu intención, sabe que tienes urgencia por la batería, que quieres evitar multitudes y que buscas opciones claras. Es como hablar con un local. Y claro, ustedes se preguntarán de dónde saca tanta precisión. Pues la inteligencia artificial no está adivinando. Gemini procesa en tiempo real datos de más de 300 millones de lugares y analiza a nivel semántico unas 500.000 millones de reseñas. Para ponerlo en perspectiva, es una cantidad de datos brutal. Pero la verdadera magia ocurre cuando se mezcla con el historial de cada usuario. Si la app sabe que suelen buscar lugares con estacionamiento gratuito o restaurantes vegetarianos, filtra todo automáticamente y les entrega opciones pensadas exactamente a medida. Nada de listas genéricas. Pasamos a la sección 2. Navegación inmersiva en 3D. Una nueva forma visual de conducir. Todos conocemos la clásica navegación en 2D, ¿verdad? Esa línea azul plana sobre un fondo gris, acompañada de una voz bastante genérica. Bueno, el modo inmersivo en 3D abandona por completo ese esquema. Ahora entramos a un entorno gráfico avanzadísimo, con una reconstrucción hiperrealista de las calles. Y las instrucciones de voz también han evolucionado, ya no son simples comandos, sino que entienden el contexto visual y te guían basándose en lo que tienes justo al lado de la ventana del auto. La tecnología detrás de esto es una locura. Gemini fusiona miles de millones de imágenes de Street View con fotos aéreas para renderizar edificios y túneles en tiempo real. Pero lo que me parece un salvavidas total es el zoom inteligente. Si se acercan a una salida de autopista de esas súper complejas y llenas de rampas, el mapa hace un zoom, vuelve transparentes los edificios que tapan la visión y te marca exactamente el carril correcto antes de llegar. Esto va a reducir los errores al volante de forma drástica, sin lugar a dudas. Vamos a la sección 3. Rutas ecológicas y eficientes. Optimización del consumo diario. Esta innovación no busca solo verse moderna, tiene un impacto directo en la eficiencia de energía y la huella de carbono. Activar esto es facilísimo. Solo abren los ajustes de navegación y encienden la opción de dar prioridad a rutas con ahorro de combustible. Pero fíjense en este detalle que demuestra lo inteligente que es el sistema. Les pide seleccionar el tipo de motor de su vehículo. ¿Por qué? Porque el algoritmo sabe perfectamente que un motor diésel rinde mejor en autopista, mientras que uno a gasolina es diferente en la ciudad. Así, recalcula la ruta ideal solo para ustedes. Una vez que lo configuran, al buscar un destino, la plataforma seguirá mostrando la ruta más rápida, pero ahora va a destacar la opción más ecológica con un inconfundible icono de una hojita verde. Con un solo vistazo, ya saben qué camino ahorra más combustible de manera súper efectiva. Entramos a la sección 4. Mapa sin conexión. Navegación continua sin internet. Porque, seamos realistas, por más IA que tengamos, si perdemos la señal en el camino, estamos en problemas. Así que esta herramienta sigue siendo indispensable. El proceso es sumamente directo. Buscan la región a la que van mientras aún tienen internet, deslizan la tarjeta inferior o tocan en más y le dan a descargar mapa sin conexión. Esto guarda toda la geometría de las calles en el dispositivo. Así que, si la señal desaparece en medio de la carretera, el GPS sigue funcionando con normalidad sin perder ni un solo giro. Sección 5. Herramientas útiles del día. Estacionamiento y ubicación en tiempo real.
Hablemos de resolver frustraciones cotidianas. ¿A quién no se le ha perdido el auto en un estacionamiento gigante? Bueno, justo al salir del vehículo, tocan el punto azul de su ubicación actual en el mapa y seleccionan Guardar estacionamiento. Les quedará una gran letra P en la pantalla, y si quieren estar extra seguros, pueden añadir una nota rápida con el número de nivel o hasta tomar una foto de la columna para tener una referencia visual infalible. Un verdadero alivio. Y cuando se trata de coordinar un punto de encuentro, compartir la ubicación en tiempo real es una maravilla. Tocan su foto de perfil, seleccionan compartir ubicación y definen un temporizador. Puede ser por 1 hora, 3 días o permanente. Lo más interesante es que quien recibe el enlace no solo ve por dónde se mueven, sino también su nivel de batería. De esta forma, si el celular se apaga, la otra persona sabe exactamente por qué y no hay preocupaciones innecesarias. Y llegamos a la sección 6. ¿Cómo activar la IA? Forzando la actualización a Gemini. Esto es un poco más técnico, ideal para los usuarios que quieren asegurarse de que Gemini reemplace al antiguo asistente desde ya. Primero, hay que entrar a los ajustes y apagar definitivamente el modo de conducción antiguo. Segundo, en los ajustes del dispositivo, establecer a Google como el asistente digital predeterminado. Tercero, reconfigurar el modelo de voz Hey Google para que la biometría se enganche directo a la nueva IA. Y por último, hacer una limpieza profunda del caché de la aplicación para borrar cualquier rastro temporal del sistema viejo. Para confirmar que todo este proceso funcionó, solo abran la navegación. Si arriba a la derecha siguen viendo el clásico micrófono multicolor, el asistente antiguo sigue ahí. Pero si en cambio ven el icono de la chispa de Gemini, ¡listo! Tienen el nuevo motor de inteligencia artificial espacial completamente activo y listo para recibir comandos complejos en ruta. Incorporar un modelo multimodal como Gemini en la cartografía no es solo actualizar una app, es cambiar completamente cómo interactuamos con el mundo físico. Si hoy ya tenemos un sistema que anticipa maniobras complejas y reconstruye el mundo en 3D para nosotros, queda una pregunta fascinante en el aire. A medida que estos algoritmos sigan aprendiendo, ¿hacia dónde nos llevará la inteligencia artificial espacial en el futuro? Las posibilidades para explorar nuestro entorno apenas están comenzando a descubrirse. Bueno, con esto concluimos nuestro análisis exhaustivo sobre esta enorme actualización tecnológica. Ha sido un recorrido verdaderamente informativo y esperamos que toda esta información detallada contribuya a optimizar cada uno de sus próximos viajes. Y ahora, presten atención a nuestra pantalla final. ¿Te sirvió este video? Suscríbete a mi canal de YouTube @Tecnoinfodigital. Nos vemos en el próximo análisis.